hoy ya empezamos con una entrevista, ya estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales de nuestro país, el señor Eno Michels. Don Eno, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buen día a la audiencia del Canal Pro. Estoy muy bien. Estoy acá desde Canindeyú, Nueva Esperanza. Estamos acá con un lindo día, el sol ya sale y el clima estamos hoy por los 15, 17 grados. Buen arranque de jornada con 15, 16, 17 grados, don Eno, pero nosotros lo molestamos hoy porque, bueno, justamente respecto a clima queríamos hablar, pero del impacto del clima del fin de semana sobre la producción de esa zona del país, departamento de Canindeyú. No sé si ya maneja como APS otros datos también respecto a otras zonas. ¿Qué tal estuvo en las heladas? ¿Cómo le afectó a los productores? ¿Cuál fue el impacto que tuvo? Si tuvo o no también, ¿no? En esa zona del país, si nos puede contar, por favor. Bueno, ayer yo estuve colectando algunas informaciones generales dentro del grupo de APS y el frío del fin de semana fue un frío intenso, pero não tão severo como foi ano passado. Tuvimos temperatura de 0 a 3 grados y esto hizo como que se formó heladas, pero no heladas con gran intensidad. Entonces tuvimos pequeños daños en maíces, porque la gran mayoría de los maíces ya están en fase de granos duros. Entonces creemos que no afectó tan fuerte. Hay casos de que tienen cultivo de chía que van a estar afectados más en la región sur, que sería Itapúa, Alto Paraná Sur. Y en general la helada no fue tan fuerte. Pero lo que estamos viendo en el campo es maíces empezando a germinar granos en la espiga por el exceso de lluvia que tuvimos en los últimos días. Es interesante cómo nosotros del campo estamos siempre expuestos al clima. Como nosotros tenemos nuestro negocio a cielo abierto, entonces estamos expuestos a esto. Ahora hay algunos híbridos que están empezando a germinar el grano de la espiga o están creando hongos en los granos. Entonces son situaciones que estamos viviendo a raíz del clima. Y todo esto que usted menciona, el tema de que están teniendo algunos hongos en los cultivos y demás, ¿tienen ahora, vamos a decirle, los insumos necesarios para combatirlos, para ir cuidando, todos los insumos que necesitan para trabajar en esta etapa del cultivo allí por esa zona del país? Bueno, este tema, esta situación ya no hay nada que hacer. Ahora hay que esperar que el grano se seque y cosechar, porque este tema de la enfermedad siempre se instaló en el cultivo durante el periodo de lluvias y no hay un control químico para esto. Entonces, es realmente situaciones de algunos híbridos que están más susceptibles a esos hongos. Entonces, ahora hay que aguardar que seque el grano y que se coseche. Y ya tienen una estimación, vamos a decirle, a partir del área de siembra, de cuánto más o menos se estaría cosechando y de acuerdo a lo que usted nos estaba contando, de cómo se está desarrollando el cultivo también hasta esta etapa de más o menos si van a tener o no la calidad esperada también de la producción. Bueno, el caso del tema que mencioné, que hay cultivos con enfermedades, es un porcentaje bajo. La calidad del cultivo, como en su gran mayoría, está bueno a excelente. Vamos a tener un buen rinde de granos porque el clima ha sido bueno para el maíz desde un principio, salvo casos como este de algunas parcelas que se enfermaron y también algunas parcelas donde pasaron vientos o granizo. No son situaciones aisladas, pero el rinde va a ser bueno. En números totales de cosecha es difícil hablar todavía, porque en el campo, algunos campos están cosechando en la región de Alto Paraná Norte, donde se sembró ya en enero, se está cosechando porque la gran mayoría de los campos se plantó a partir de febrero, cuando vino la lluvia, porque como todos sabemos, tuvimos una seca severa en noviembre, diciembre, enero, y muchos cosecharon la soja, un poco que ha producido,
y no pudieron entrar a sembrar el cultivo siguiente, que sea la soja safrinha o el maíz. Don Eno, y les va a tocar cosechar ahora con un precio de combustible más alto. Otra vez vuelve a subir. Y bueno, nosotros tenemos el tema del combustible, que ya hasta el momento tenemos un incremento de 56% que va del año. Y ahora ya se dice que este próximo día vamos a tener un incremento de vuelta del precio. Sí, esto ya es un costo a más. Y más de esto, vamos a estar, ya estamos preparándonos para la siembra de la zafra 22-23 de soja. Y los abonos que están llegando, a mi caso ya llegó, mi abono ya está en el galpón, y su gran mayoría de los abonos que los productores hicieron la compra está en tránsito. Entonces creo que en los próximos 40 días la gran mayoría del abono va a estar llegando a los productores. Respecto justamente a estos otros insumos, abono, fertilizantes, todo lo que necesitan, vamos a decirle, para trabajar en el campo en cuanto a químicos, a ese apoyo al suelo y al trabajo del agricultor. ¿Cómo están los precios? Insumo combustible ya nos dijo usted, tuvo más del 50% de incremento. ¿Y los demás insumos cómo están en cuanto a precios en lo que va de la campaña? Bueno, el abono es uno de los insumos que ha subido fuertemente. Tenemos algunos, en el caso del cloreto de potasio, que a 120% de aumento en relación al año pasado. Y el otro NPK también están alrededor de 100% de aumento de precio. Uno de los factores es el conflicto que se instaló en Ucrania y otro es realmente la falta de materia prima. Entonces, todo es ya algunas secuelas de la pandemia porque las industrias no estaban produciendo, y lo que ha causado una parte del aumento es el flete internacional, porque hubo un exceso de necesidad de contenedores para traer la materia prima. Entonces, esto fue uno también de los factores que ha incrementado el precio. Entonces, estamos expuestos a esto, aunque el precio internacional del grano está bien, pero el costo de producción va a estar a más de, vamos a decir, en general a 90% a más del año pasado. Don Nena, usted siempre nos cuenta cuando conversa con nosotros de los compromisos que asumen los productores ya en la etapa de trabajo de su cosecha, los contratos futuros, ya negocios que van cerrando por el camino de acuerdo a cómo van llegando, en lo que es, vamos a decirle, de esta safriña. ¿Qué porcentaje ya está comprometido? Ya nos decía, por lo menos tenemos buenas noticias de safriña, ¿no? De los datos que maneja, vamos a decirle, en el mercado local. Bueno, el tema del maíz, yo quiero decir que por lo menos un 50% del grano que se va a cosechar ya está comprometido en contratos cerrados, a precios alrededor de 200, $215 la tonelada de precio productor del maíz. Algunos hicieron contrato a precio a 180 en cambio por los insumos para la siembra del maíz. Entonces, algunos casos se hizo cierre de precio a $230. Entonces, va a haber un buen ingreso en la cadena de la producción. Eso va a ser algo positivo porque va a haber un circulante que va a amenizar un poco la necesidad de dinero en el campo y en el comercio en general, porque si el campo no produce, tampoco el comercio va a activar también. Muchísimas gracias, Don Eno, por todos estos datos. Y hay otro tema, siempre que lo molesto, yo me aprovecho de su tiempo, le agradezco una vez más el tiempo para la teleaudiencia, ¿no? Que usted nos mencionaba que tenía que ver con los créditos, que APS siempre está actualizando los datos de acuerdo a lo que maneja el Banco Central del Paraguay, y veíamos que Banco Central informaba que el nivel de morosidad total había bajado gran parte gracias a que el campo, agronegocio, logró renegociar muchas cuentas. En cuanto a eso, ¿cuál es el reporte actual de APS? ¿Cómo están los compromisos financieros de los productores después de una zafra que golpeó muchísimo, vamos a decirle, por las pérdidas que se registraron por sequía? Bueno, es un trabajo que nosotros desde la APS empezamos ya cerca entre Navidad y Año Nuevo en reuniones con los comités de crédito del Banco Central,
con la SEP, y eso fue lo que llevó al Banco Central a flexibilizar las reglas para que la banca privada pueda renegociar la deuda de los productores a largo plazo sin afectar su categorización del banco. Entonces, realmente cada caso buscó una forma de negociar su deuda. Entonces, en el momento, la situación está, vamos a decir, tranquila. Puede decir el Banco Central que la morosidad no es tan alta porque se renegoció las deudas. Pero esta deuda está pendiente de pago durante los próximos años. Entonces, el productor va a cumplir con su pago de su deuda, pero no va a haber inversiones en general porque la plata va a destinar a pago de deudas pendientes por el caso de la sequía. Porque sumado a esta está la diferencia de mercado que tuvimos que pagar. Porque, por decir, yo tuve que pagar $150 por tonelada por la soja que me faltó para cubrir el contrato. Y yo había hecho venta anticipada de soja. Y este contrato, como suelo decir, nosotros hicimos lo que siempre fuimos orientados a hacer, vender el grano para cubrir los costos de producción. Y al hacer esto, creíamos que habíamos hecho bien, aunque a precios más bajos, a $420 la tonelada, precio productor, pero al final no producimos ni para cubrir el contrato. Y esta falta de grano, las multinacionales no aplicaron la multa por falta de grano, pero la diferencia de mercado de la venta que hice por el precio actual, eso tengo que pagar. Y no es que pagué yo, no es que pagaron los productores, y sí quedó una deuda a más a pagar a futuro. Don Eno, muchísimas gracias por esta actualización respecto al trabajo en general que están realizando en el campo paraguayo. Buenas noticias en general del resultado de las heladas y bueno, le deseamos éxito siempre al trabajador, al agricultor paraguayo que se asegura de que no falte alimento en nuestras mesas y en muchas mesas también del mundo entero. Gracias a ustedes por el espacio y creo que, como ya se dice siempre, el campo no para, en la pandemia no paró, en la sequía no paró. Lo que tiene más esperanza siempre es el productor. Aunque que está yendo mal el clima, pero él tiene la esperanza que mañana va a ser mejor que hoy, pasado mañana mejor que mañana. Entonces estamos siempre trabajando, pero el país necesita que el campo vaya bien para que el país también vaya bien. Así es, gracias don Eno, que tenga buen resto de jornada. Gracias a ustedes.